Bienvenidos todos a la siguiente plática del Seminario de Computación. Les agradecemos enormemente su asistencia voluntaria, forzosamente. Es un gusto, un placer presentar a nuestro ponente, al doctor José Manuel Gómez Soto, a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado dar la plática en el marco del seminario. Un breve resumen de su CV, y en la plática también ustedes podrán encontrar, si les interesa un poquito más, en qué se especializa, artículos, etc. Ahí en el correo que se les mandó también venía su CV un poquito más ampliado. Este es un muy breve resumen. Bueno, el doctor José Manuel Gómez Soto obtuvo su grado de doctor en Ciencias, con especialidad en Ciencias de la Computación, del CIMVESTAT IPN, orgullosamente aquí lo obtuvo, en 2008. Desde 2009 es docente investigador de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor Gómez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus áreas de interés son sistemas complejos y autómatas celulares. Y de eso precisamente nos va a hablar el día de hoy. Pues lo recibimos con un aplauso y muchas gracias. Gracias. Bueno, en el 2016-2017 vi un video sobre AlphaGo que salió en YouTube, donde una computadora le gana a Go al campeón del mundo, a Isidore. Y me impresionó mucho el video. Entonces se lo mostré a mis alumnos de licenciatura y le propuse a uno de ellos que por qué no hacíamos un programa que jugara Go, pero en lugar de usar redes neuronales, que fue lo que hicieron con DeepMind, que por qué no usábamos autómatas celulares. Entonces este es el relato de esa aventura, ¿no? Entonces voy a platicar cómo lo hicimos mi alumno de licenciatura y yo, cómo hicimos ese enfoque. Entonces la plática se llama Juego de Go, un enfoque a partir de autómatas celulares. Y bueno, mi nombre ya lo conocen, y mi alumno es Diego Delgado Ávila, de la UAS. Bueno, ese es el juego de Go en chino. Go es un juego chino muy viejo, tiene aproximadamente 4.000 años. Y era el último reto que tenía la inteligencia artificial. Era el único juego al cual una máquina no le podía ganar todavía, hasta el 2016, que fue donde le ganó a Isidore. Y en China se daba el juego de Go como una instrucción básica a los alumnos de la primaria. Se les daba caligrafía, música, dibujo y Go. También a partir de Go, de este juego chino, viene el libro, no sé si ustedes han hablado del libro que se llama El Arte de la Guerra. También está inspirado en el juego de Go. Bueno, el objetivo del juego es controlar la mayor cantidad de territorio. Básicamente existen dos piedras, se llaman piedra negra y piedra blanca, que juegan alternadamente, y la idea es qué jugador ocupa más territorio. Y la manera de jugar es súper fácil, es mucho más fácil que el ajedrez, y es más complejo que el ajedrez. Entonces es un tablero típico de Go. Siempre empiezan las negras. Entonces ahí está una jugada negra, y alguien ahí jugó la negra, y una blanca podría jugar ahí. Noten que las fichas se ponen en intersección del tablero. Este es un tablero de 9x9, pero el profesional es de 19x19. Y ahí juegan las negras, digamos, juegan las blancas, y así cada una va jugando, ¿no? Este es un tablero típico de Go de 19x19. Esto se conoce como cadenas. Esto que está aquí se conoce como un ojo. Ahorita voy a decir las reglas de cómo se juega para que vayamos entendiendo cómo se juega Go. Y básicamente existen pocas reglas. Esta es una de ellas, se llama captura. Ustedes pueden capturar a las piedras del contrincante. Digamos, tienen esta configuración de aquí, donde tengo rodeadas a las blancas por estas negras. Ajá. Y si pongo aquí una negra, que es este caso, entonces me puedo comer estas tres blancas que están aquí. Y de esa manera este territorio ya es de las negras. Entonces el territorio de negras van a ser las piedras negras más el territorio que vaya ganando, que vaya encerrando. ¿Okay? Otra regla que hay, bueno, déjenme regreso un poco porque es importante. Me faltó comentar esto, que fue la primera.
Noten que entonces la piedra se pone en la intersección de las líneas y aquí tengo, donde pueden jugar otros jugadores aquí, aquí o cualquiera de las intersecciones, pero estas que rodean esta piedra se les conoce como grados de libertad. Entonces esta piedra tiene 4 grados de libertad. Si una piedra tiene grados de libertad, entonces quiere decir que no se puede capturar, aunque tenga algún grado tal, no se puede capturar, tiene que rodearse todos los grados de libertad, que fue lo que sucedió en esta parte que mostraba aquí. Noten entonces que aquí este bloque nada más tendría este grado de libertad. Entonces en este grado de libertad pongo la negra y después me los puedo poner. Esa es una regla. La otra regla es suicidio. Si yo tengo esta configuración, yo aquí pongo una piedra blanca, no la puedo poner porque automáticamente me la van a comer las negras, porque esa blanca automáticamente no tendría ningún grado de libertad. Entonces esta es una jugada prohibida. Si alguien comete un suicidio, no puede, y entonces el jugador dice, no puedes jugar eso, y entonces tiene que jugar en otra posición. La única manera en que uno se puede, digamos, suicidar es si uno va a matar al contrincante. Por ejemplo, si tengo esta configuración y yo pongo aquí una negra, es porque me quiero comer esta blanca, ¿de acuerdo? Y entonces pongo aquí la negra blanca, pero el jugador, el otro, ya no puede poner aquí una blanca. No se pueden repetir dos configuraciones en la dinámica del juego, ¿ok? Y ya, esas son todas las reglas que tiene Go, no hay más. Bueno, y esa jugada se llama Go. El esfuerzo o la aventura por tratar de hacer programas que jueguen Go viene desde los 80s. Es algunos ejemplitos, por ejemplo, el Go que hizo Albert Lindsay en los 80s, en el 81 se publicó una revista que se llama Byte, o un juego que se llamaba Body, en un tablero de 15x15, y en el 88, antes, de hecho le tenían que dar como ventajas a las máquinas, para que más o menos pudieran competir con los humanos, y aún así siempre ganaban los humanos. Bueno, hasta que les comentaba en el 2016 le gana AlphaGo al campeón del mundo y se publica en Nature. Este es el número de la revista donde se anuncia por primera vez que le ha ganado al juego de Go a los humanos. Aquí está una partida, esa partida que se dio en marzo del 16 en Corea. El campeón del mundo era coreano, aunque China también tiene su campeón del mundo, todavía no se pone ahí de acuerdo. Ya está Lisidón jugando contra AlphaGo, y esa persona lo que hace es que ve la respuesta de AlphaGo y mueve la pieza dependiendo de la máquina. AlphaGo usa redes neuronales, Machine Learning y Deep Learning y búsquedas en profundidad. Usa un método que se llama Monte Carlo porque vean ese árbol de posibilidades que tiene AlphaGo. Entonces, en lugar de hacer búsqueda de todas las posibilidades, se hacen búsquedas de manera aleatoria usando Monte Carlo. Y el objetivo entonces con mi alumno era hacer un algoritmo o hacer un programa que jugara Go, pero usando autómatas celulares. Obviamente no esperábamos hacer un programa que fuera también campeón del mundo, ¿va? O sea, nada más queríamos ver de qué iba Go y cómo se podía hacer con autómatas celulares. Y la idea era usar reglas locales, que es lo que hace un autómata celular, y que nuestro programa jugara como un principiante al menos. Y que además no usara muchos recursos computacionales, porque AlphaGo pues usa cómputo a morir, y que se pudiera correr, digamos, en una laptop, ¿no? Alguien pudiera jugar en una laptop, ese era el objetivo del trabajo. Y se nos ocurrió inventar algo que llamamos vector de juegos. Está hecho bajo varios supuestos. Entonces aquí dijimos, vamos a suponer que hay jugadores agresivos, hay jugadores defensivos, y hay jugadores que no son ni uno ni lo otro, que juegan por su cuenta. Y vamos a caracterizarlos con unos vectores. Entonces, a eso le llamamos vector de juego. Vamos a crear esos vectores de manera aleatoria y le vamos a poner estos 4 parámetros. Los 2 primeros parámetros van a determinar qué tan defensivo es el jugador y los últimos parámetros van a determinar qué tan ofensivo es el jugador. Y el primer parámetro 1 lo que va a medir es el crecimiento de la cadena con una jugada. Si un jugador nada más está viendo cómo hace crecer sus cadenas, pues es alguien defensivo, se está fortaleciendo. Y si un jugador lo que hace nada más es ver cuántos grados de libertad obtiene por cada jugada, también es
es defensivo. En cambio, si el jugador está viendo a ver cómo le quita grado de libertad al otro jugador, entonces es ofensivo. Y si el jugador está viendo cómo le captura también piedras al otro jugador, pues es ofensivo. Entonces metimos estos 4 parámetros y generamos muchos vectores de manera aleatoria. Y esos, digamos que son los jugadores que van a jugar en el Go. Y también se nos ocurrió inventar otro que llamamos vector de movimiento. Y el vector de movimiento es un vector que está asociado en cada uno de los cruces del tablero de Go. Cada cruce del tablero va a tener lo que llamamos vector de movimiento. Y va a tener los mismos parámetros del vector de juego. Va a tener el parámetro M1, M2, M3, M4, igualito como lo definimos para el vector de juego. Y si hacemos un producto punto entre el vector de juego con el vector de movimiento, podemos determinar qué valor tiene esa posición con respecto a todas las posiciones del tablero. Y una vez que hacemos eso con todas las posiciones del tablero, podemos saber cuál es la mejor jugada que podemos hacer. ¿Okay? La manera en que se evalúa es la siguiente forma. Nuestro vector de movimiento, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para esa posición sería ese, el vector de movimiento para esta otra posición sería este, el vector de movimiento para esta otra posición sería este, para esta posición sería este, y ustedes pueden ver, son distintos dependiendo de qué posición tienen, pero qué valor tiene ese vector va a depender de qué jugador, de la característica del jugador. Entonces, digamos, si tengo un vector defensivo, si tengo un jugador que es totalmente defensivo, lo que hago es que multiplico, por ejemplo, para este caso, multiplico esta posición por el vector de juego de mi jugador y obtengo el valor de 6. Y de esta manera caracterizo esa posición. Y así lo hago con varias. Y lo hago para todo el tablero y elijo aquel que obtuvo el mayor valor. Si el jugador, en cambio, es ofensivo, cambia totalmente el panorama. No se evalúan igual las posiciones. Entonces aquí para este caso sería 1, y si yo voy avanzando, para este caso sería 7, y etcétera. ¿Ok? Y lo mismo para el jugador que está ensimismado, que está jugando de manera aislada, que no le interesa lo que haga su cuate, ¿no? Este sería. Y también para el vector que tenga él, note que la manera en que caracterizo al jugador que juega de manera aislada es con valores negativos. Pero estos pueden ser cualquier valor positivo. Bueno, pero cualquier valor de los enteros. Y hago lo mismo, aquí voy evaluando cada una de las jugadas, ¿va? Y entonces, obtengo mis mejores movimientos. Para el vector defensivo tengo que fue el 17, para el vector ofensivo fue que tengo 13, y para las áreas aisladas fue que fue 1. Entonces tomo el primero. Ese va a ser la mejor jugada para mí. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta aquí es, bueno, eso es en cuanto al juego de Go y la estrategia en que decidimos que iba a jugar. Ahora voy a introducir qué son los autómatas celulares y qué tiene que ver con Go. Entonces vamos a definir. Los autómatas celulares los diseñó Leon von Neumann, porque él estaba interesado en demostrar si una máquina podía hacer una copia de sí misma. Es decir, si no existía ninguna contradicción lógica en que una máquina pudiera hacer copia, pudiera crear otra máquina que fuera copia de sí misma. Y lo demostró. Este fue el libro en que se demostró eso. Y aquí está Ullard, porque Ullard le sugirió que usara celdas. De ahí viene, yo en fondo me estaba pensando en autómatas, y Ullard le dijo, ¿y por qué no usas celdas? Y por eso se llaman autómatas celulares. De hecho, estos nombres yo digo que está mal traducido, porque cell en inglés puede ser celda o célula. Y muchos nos vamos con la pinta y cuando vemos autómatas celulares pensamos que es como una máquina biológica. Y no, nada que ver. Celulares viene de celdas, ¿ok? Entonces, quizás el nombre correcto debe ser autómata de celdas. Bueno. Y así se define un autómata celular. Básicamente es un sistema dinámico que cambia su espacio con respecto al tiempo, pero la manera en que cambia su espacio con respecto al tiempo es a partir de una regla local que va en cada una de las celdas del autómata, y a partir de ahí determina cuál va a ser el valor de esa celda en el siguiente tiempo. Y esta es la definición matemática del autómata celular. Pero voy a poner un ejemplo para que se vea más claramente de qué va, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos este autómata celular, que vive en el grupo de z al cuadrado. Z al cuadrado, imagínense la malla al infinito, como esta, y tiene dos estados. Aquí puede tener estados, el autómata celular, que es lo que están aquí en el alfabeto, ¿de acuerdo? Y también tiene una vecindad. Cada celda vamos a considerar una vecindad, y en este caso estamos considerando la vecindad de Moore. Vamos a ver cómo funcionaríamos con esa vecindad de Moore para este caso particular. Bueno, voy a definir un autómata que es quizás el autómata más famoso, seguramente usted lo conoce, se llama el juego de la vida. Lo hizo John Conway en los 70s. Entonces esta sería la definición de ese autómata celular. Hace transformaciones del espacio al espacio, y entonces la regla de evolución va a ser la siguiente. Va a ser, si en la celda se encuentra un 1, si en la celda que estoy analizando se encuentra un 1, y me rodean 3 vecinos, en la siguiente, perdón, si se encuentra 1 y me rodean más de 2 vecinos o menos de 2 vecinos, entonces voy a morir. Ahora, si la celda se encuentra en 0 y si me rodean 3 vecinos, en la siguiente generación voy a nacer. Entonces, una manera más clara, así se define matemáticamente, pero esta diagramita nos va a servir. Imagínense que yo en mi celda tengo un 0, entonces ese 0 en la siguiente generación se va a mantener en 0 siempre y cuando tenga 0 vecinos, 1 vecino, 2 vecinos, 4 vecinos, 5 vecinos, 6 vecinos, 7 vecinos y 8 vecinos. Y esa celda va a nacer, se va a convertir en 1, voy a llamar metafóricamente morir cuando se convierte en 0 y nacer cuando se convierte en 1. Entonces voy a decir que esta va a nacer o se va a convertir en 1 si tiene 3 células vivas que lo rodean. Esta va a sobrevivir si tiene 2 celdas o 3 celdas que lo rodean. Y esta va a morir siempre y cuando tenga o 0, 1, 4, 5, o 6, o 7, 8 celdas que lo rodean. ¿Está clara la regla de evolución? Bueno, vamos a ver un ejemplito cómo evolucionaría esto. Imagínense que tengo este patrón, esta configuración inicial. Este es mi tiempo T0 y este es mi tiempo T1. Este espacio se va a convertir en este otro espacio, con la regla que hicimos. Entonces, si voy aquí, noten que la celda está en 0, por lo tanto, y me rodean 0 vecinos, por lo tanto me mantengo muerto en 0. Si voy a la siguiente, esta célula está en 0 y nada más tengo un vecino que me rodean, por lo tanto en la siguiente sigue siendo 0. Y así me voy por cada una de ellas. Este está en 0, me rodea nada más 1, entonces va a estar en 0 en la siguiente. Me rodea la siguiente, esta me rodea nada más un 1, está en 0, entonces mantiene el 0. Y estas pues son 0, ¿verdad? Me voy al reloj de abajo, entonces esa también tengo que 0, ¿verdad? La siguiente me rodea un 1, entonces tengo que sigue siendo 0. La siguiente es 1, me rodea un 1, entonces muero. La siguiente tengo 0, me rodean 2, permanezco muerto. Y las siguientes son 0, ¿verdad? Voy a la siguiente renglón. Entonces, noten que aquí se puso más interesante. Bueno, aquí tengo 0, me rodea 1, sigo siendo 0. En la siguiente tengo 0, me rodean 3, entonces nazco. ¿Verdad? Me voy a la siguiente, y aquí tengo 0, me rodean más de 3, entonces muero. Bueno, estoy muerto, sigo muerto. En la siguiente tengo un 1, me rodean 3, entonces sobrevivo. Entonces sobrevivo. Si se capta la idea de cómo, entonces así será para las siguientes. Entonces voy y lo hago para toda la malla, para toda la configuración, y a partir de ese obtengo el siguiente estado, obtengo este patrón. ¿Saben? Es un ejemplito básico de qué es un autómata celular, el juego de la vida, ¿no? Este se conoce como glider. Bueno, si ya entendimos eso, podemos, déjenme ir entonces a juego de Go. ¿Cómo vamos a utilizar nuestros autómatas solares en el juego de Go? Ahí unos sonidos lo puse para todas, ahí va. Ese es el patrón en varias generaciones, se conoce como glider, va evolucionando, noten, eso se convierte en eso, ese se convierte, bueno, no fue. Entonces lo que hicimos mi alumno y yo es que dijimos, pues se ve como muy natural si vemos el tablero de Go, convertirlo a un autómata celular, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, dijimos, ¿qué tal? Si esas van a ser, las piedras van a ser nuestras celdas,
en el autómata celular. Y además, como la piedra tiene 4 libertades, ¿verdad? 4 grados de libertad, entonces esto se parece mucho a lo que se conoce como una vecindad de von Neumann. La vecindad de von Neumann únicamente son los vecinos de arriba, de abajo, izquierda y derecha. No tomen en cuenta estos, ¿sale? Nada más sería como la cruz. Entonces, una vecindad de von Neumann le queda de lujo al juego de Go. Entonces ya tenemos esas dos cosas definidas, ¿no? Así definimos, digamos, el autómata celular en términos de juego de Go. ¿Qué ventaja tiene esto? Que podemos usar todas las matemáticas que hay detrás de autómatas celulares para nuestra implementación que tengamos en Go. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta sería mi vecindad de von Neumann y esta es la manera en que se define. ¿Okay? Ahora, voy a regresar. Ya vimos que los vectores de juego se hacen de manera aleatoria. Y vimos que podemos calcular los vectores de movimiento para cada uno de los cruces del tablero de Go. Pero la pregunta es, ¿cómo calculamos esos vectores? No he dicho todavía cómo. Nada más dije que se podían calcular. Lo vamos a calcular usando autómatas celulares. Vamos a usar un autómata celular para calcular el primer parámetro, otro autómata celular para calcular el segundo parámetro, otro autómata celular para calcular el tercer parámetro y otro autómata celular para calcular el cuarto parámetro. Y tenemos uno más, que va a ser un autómata celular que nos va a decir quién ganó el juego. Que va a evaluar cualquier tablero y va a decir qué jugador ganó. Y eso es muy útil porque a veces en el proceso de evaluación queremos saber quién va ganando. Entonces también nos sirve en cada uno de los procesos intermedios. Entonces vamos a ver cómo calculamos el parámetro N1 con un autómata que llamamos autómata celular de cadena. El autómata celular de cadena lo que va a hacer es lo siguiente. Bueno, así está definido. Vamos a tener estos estados. El estado -1 va a ser el borde del tablero, el estado 1 va a ser las piedras negras, el estado 2 las piedras blancas, y el estado 3, 4, 5 y 6 van a rodear al movimiento que queremos. Déjenme lo hago aquí más claramente. Entonces, tengo que el -1 es el borde, las unas que están de color café van a ser adversarios. Como en este autómata, lo único que nos interesa son... Bueno, déjenme digo primero qué tiene que hacer. Lo que quiero hacer es que si yo doy aquí un movimiento de blancas, quiero saber a cuántas cadenas conecto. Si yo hago un movimiento con blancas y únicamente genero una nueva cadena, no me va a dar ningún punto. Si yo hago un movimiento de blancas y uno varias cadenas, n cadenas, me va a regresar n puntos. Y si yo hago un movimiento de blancas y únicamente incremento en un elemento de la cadena, me va a regresar un punto. Entonces, aquí, si yo hago la jugada aquí en medio, noten que rodea a este movimiento de las celdas 6, 4, 5, es 4, 5 y 6, 3, 4, 5, 6, ¿sí lo ven aquí? Sí. Entonces, si eso lo paso a autómata celular, sería esto. Y si lo hago evolucionar, la manera que lo hago evolucionar es la regla de evolución que tenía acá atrás. Es esta, que le estoy diciendo. Si es un borde, manténlo con borde. No más considera las aliadas. Entonces, si la célula central es distinta de 1, ¿verdad? Entonces dame el máximo valor que lo rodee, el máximo estado, el valor del estado que rodea la vecindad. Y dame en uno en otro caso. Esa es toda la regla de evolución. Y esa regla de evolución nos permite lo siguiente. Nos permite que conforme lo vaya evolucionando, va caracterizando las cadenas que rodean, las cadenas que ese movimiento logró conectar. Entonces tengo que son 3 cadenas, cada una de distinto color. Y entonces cuento las cadenas y ya sé qué puntuación tengo. Entonces así calculo el parámetro M1, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente, hay que demostrar que ese autómata celular llega a un punto fijo para que pueda dar solución al problema. Entonces aquí está la demostración de que es un punto fijo. Para ese autómata siempre va a caer en un punto fijo, por lo tanto siempre va a poder hacer cálculos. Se va a detener en algún momento. Bueno, si usted quiere ver detalles de la demostración, que no voy a meter mucho aquí en detalles, si no va a alcanzar el tiempo, pero les voy a dejar al final una liga donde pueden bajar el artículo que publicamos y la tesis, y ahí pueden ustedes verlo con más calma. El parámetro M2 lo que hace es que me va a dar un grado de libertad que yo he ganado. Apenas voy con los 2 parámetros que son para la defensa.
un jugador defensivo. Y esta es la definición del autómata celular para esa defensa. Y básicamente lo que hace es que identifica cuáles son los grados de libertad que tiene alguna configuración dada. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Aquí, si yo soy las blancas, los grados de libertad van a ser aquellos puntos que rodean a las blancas que están libres. Por ejemplo, ¿verdad? Estas. ¿Verdad? Pero yo creo que el autómata me lo diga automáticamente. Entonces, si hago evolucionar esa regla de evolución, me va a esas configuraciones. Hasta que al final, yo me regreso. Al final, me dio esta. Las verdes son las que quiero. Los cuento las verdes. Si quiero tener los grados de libertad, tengo que contar los grados de libertad antes de hacer el movimiento y después de hacer el movimiento en mi tablero. Entonces, esta fue antes de hacer el movimiento y hago lo mismo para obtuve que son 14 grados de libertad. Si ustedes cuentan las verdes, les va a dar 14 y lo hago para después del movimiento y tengo esta evolución. Y aquí tengo 13. Entonces, menos 1 el grado de libertad. Entonces, así calculo mi parámetro M2. ¿Vale? ¿Vamos todos igual? ¿Sí? Ok, entonces ahora también existe la demostración para ese autómata celular, está un poquito más larga, la dividimos en casos y ahí está, ¿no? Demostramos que tiene un punto fijo. Por lo tanto, podemos usar ese autómata celular para hacer cálculos. Y el M3 se calcula igual que el M2, es igualito que el M2, nada más que en lugar de que las piedras aliadas, pero con el siguiente cambio, las piedras aliadas van a ser oponentes y las oponentes van a ser aliadas. Entonces, es igualito, mire. Entonces ya no lo voy a platicar porque es básicamente equivalente al M2. Me voy a pasar directamente al M4 que llamamos autómata de captura. Él me va a capturar las piedras que yo logre encerrar. Las va a identificar el autómata celular. Entonces, esta es la regla de evolución con la cual identifica las reglas. Y tengo aquí mi configuración y aquí doy el movimiento. Y una vez que doy, noten que aquí no había nada antes, doy el movimiento, que aquí puse una piedra blanca y noten que encerré estas negras. Entonces lo que va a hacer el autómata celular es que las que tengo encerradas las va a mantener en negras y todas las demás las va a hacer espacios libres. Vamos a ver cómo hace eso. Ahí va evolucionando y nada más mantuvo estas. Entonces, con ese movimiento nada más capturé esas, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el parámetro M4, y la demostración de que es un punto fijo es esta. Y por lo tanto puedo usarlo. Entonces ya tengo un autómata para cada uno de los parámetros de cada una de las posiciones de mi tablero de Go. Y este es el autómata de evaluación. Este me va a decir quién ganó la partida ante cualquier tablero dado. Y esta es la regla de evolución del autómata celular. Este es un poquito más larguito el autómata. Supongamos que tengo ese tablero, lo convierto a autómata celular y echo a andar esa regla de evolución, veo cómo va evolucionando. Noten que el territorio, que el territorio negro me lo pone como en gris y el territorio blanco me lo pone en gris, pero más clarito. Sigo evolucionando, me pasé. Y ya, ahí lo que hago es contar aquellas celdas que son blancas y que son negras y además sus territorios, ya sé quién ganó la partida. ¿Okay? Entonces también automáticamente puedo terminar. La ventaja que tiene usar autómata celular aquí es que hace cómputo en paralelo. Evalúa a todas las celdas al mismo tiempo. Entonces podemos hacer programación en paralelo para que esto sea más eficiente. Bueno, y también tiene su demostración, que está un poquito más larga la demostración del autómata de evaluación. Ahora ya tenemos cómo hacer nuestros jugadores, la muestra de jugadores aleatorios, ya tenemos cómo calculamos los vectores para cada posición del tablero. Ahora es, ¿cuál es el algoritmo con el que va a jugar la computadora? El algoritmo es, voy a definir a un conjunto como el conjunto de los mejores movimientos. De hecho, voy a generar muchos conjuntos de los mejores movimientos. Y de todos los conjuntos de los mejores movimientos, ya una vez que los evalué,
voy a tomar el que se repitió más veces, y para mí ese va a ser el bueno, la moda estadística. ¿Va? Entonces, la manera en que lo hago es que primero genero un conjunto de aleatorios de vectores de juego. ¿Va? Yo puedo decidir cuántos, 1000, 2000, 1.000.000, los que yo quiera, dependiendo qué máquina tenga. Y ya una vez que los tengo, cada uno los evalúo con los vectores del tablero y ya obtengo mi conjunto de los mejores movimientos. Tomo uno de esos movimientos y pregunto si ese movimiento, si no cumple con co, se va al siguiente movimiento. Si es un suicidio, no lo deja, regresa otra vez al conjunto de movimientos, mejores movimientos, quitándole esa jugada. Si es un co, también regresa. Y si no hay ningún movimiento inválido o un movimiento que le dé menos puntos al jugador, entonces juega. En Go se vale pasar. Si a mí no me conviene hacer un movimiento porque voy a estar peor que como estaba, puedo no jugar. Y eso es lo que hace esta instrucción. Y ya después escojo de los que elegí, escojo aquel movimiento que fue el mejor rankeado, los que se repitió más veces. Y eso es todo el algoritmo. Bueno. La implementación, primero lo implementamos en Racket. Racket es como un bisnieto de Lisp. Es la versión más moderna de Lisp. Lisp es el segundo lenguaje de programación después de Fortran. Lisp se hizo para resolver problemas de inteligencia artificial. Entonces dijimos, pues vamos a probar Lisp, a ver qué onda programando nuestro sistema con Lisp, ¿no? Y el Lisp lo hizo John McCarthy, se llama Racket. Si ustedes tienen chance de bajarlo, es súper poderoso este lenguaje, porque además es un lenguaje que permite hacer otros lenguajes de manera rapidísima. En una hora ustedes pueden hacer otro lenguaje. Ya no tienen que usar el parser ni toda la teoría de computación que usamos, con esto lo desarrollan rápidamente. Bueno, y estas son las instrucciones de la implementación que hicimos en Lisp. Entonces, por ejemplo, miren, aquí, digamos que esto lo dio el jugador, la posición 7-5, entonces la máquina regresa a la 7-6, y luego el jugador a la 6-5. Y la manera en que juega aquí es con juega gen BL. Se me olvidó decirlo. Al principio, aparte de autómatas celulares, usamos algoritmos genéticos para que buscara la mejor jugada también, pero se tardaba siglos. Entonces decidimos mejor quitarlo y usar nada más la moda estadística, ¿verdad? Bueno, porque queríamos correrlo en una laptop. Si tuviéramos supercomputadoras, a lo mejor sí hubiéramos seguido por ahí. Pero esta implementación se quedó con algoritmos genéticos. Lo hicimos en Racket. Yo aquí les estoy diciendo, este parámetro 9 es el tamaño del tablero que quiero, el 4 es el número de movimientos que quiero que haga, este es el número de generaciones que quiero que haga para cada autómata celular, para mi algoritmo genético. Esta es la lista de jugadas que llevamos, y ese es el número de generaciones que quiero. Uno es de autómata celular y otro del genético, porque aunque el genético también tiene que decir cuántas generaciones quiere uno. Y si yo quiero ilustrar mi partida, mando deploy partida con una lista de juegos y ahí está. Este es la jugada con negras, aquí juega blancas, las puse rojas, pero son blancas, se ve mejor con blancas, pero con rojas, y juega negras, y ahí va. Y ahí voy viendo toda la historia del partido, ¿eh? Y después lo hicimos con Julia. Julia es como Python, pero con vitaminas. Es súper eficiente, mucho más eficiente que Python. Pero no tiene todo el mundo de librerías que tiene Python, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacer programas que corra de veras de manera eficiente, yo les recomiendo Julia. Julia está, digamos que entre C y Python, digamos que está a la mitad. Entonces lo hicimos con Python, y este es un ejemplo del código hecho en Python. Más o menos nos salieron como alrededor de 1000 líneas de código en ambos, el Racket y el Python. Y para esto usamos programación procedural, y para Lisp usamos programación funcional. Como era una tesis de licenciatura, pues nos queríamos divertir, ¿no? Queríamos probar todo lo que se pudiera. Y esta es la implementación. Hicimos una implementación de que juega humano contra máquina y máquina contra máquina. O sea, la máquina puede también jugar consigo misma.
Y este es un ejemplito de cómo se jugaría, digamos, que los manos sean las negras y las máquinas sean las blancas. Y lo que decidimos es, bueno, pues ya tenemos nuestro algoritmo, pues vamos a ver qué tal juega. Y lo metemos a un torneo de esos que hay en internet. Hay servidores del juego de Go, donde uno mete sus programas. Y nuestro programa rankeó, es un jugador de grado 22 Q, que es como pues, principiante, ¿verdad? Pero digamos que le gana a los que apenas están empezando, ¿no? Entonces pues dije, no, está padre, y esta es la página donde lo probamos, lo metimos a los torneos. Y pues como nos emocionamos con lo que hicimos, nos decidimos a publicar. Entonces hicimos un paper, lo mandamos a publicar y se publicó en Journal of Automata. Es un paper en JCR, indexado. Entonces, pues un chavo de licenciatura ya tenía su primer paper en JCR, sin ser SNI y sin tener el doctorado. Entonces ya si este muchacho quiere seguir la investigación, pues ya lleva algo de ventaja. Bueno, trabajos futuros, pensamos que también tenemos que contar los ojos, ya me metí al concepto de ojos, también el crecimiento del puntaje y creación de cadenas. Entonces, si encuentro otra víctima por ahí de alumno de licenciatura que se anime, igual implementamos estas otras opciones. Y pues esa es toda la plática. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico, si quieren cualquier duda, inquietud que tengan, y esta es mi página web. Si quieren bajar la tesis que hice, tanto el artículo como la tesis, la encuentran aquí. Y pues gracias por tu atención. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Adelante. Sí, bueno, me da curiosidad, ¿por qué prefirieron usar modelos de autómatas celulares y no, por ejemplo, aprendizaje profundo y sus árboles aleatorios? Porque pues ya se había usado eso ya lo había hecho DeepMind. AlphaGo usa eso. Sí, yo creo que lo usa AlphaGo, por eso. Pues porque queríamos aprender cómo era con autómatas celulares. O sea, ahí la novedad no es que también juega, sino que otro modelo matemático puedes usar para lo mismo. ¿Sí ves? Ajá. O sea, el algoritmo, o sea, tiene un planteamiento de tipo voraz, ¿no? O sea, él toma mejores decisiones al momento de hacer una jugada, ¿no? Ajá. O sea, dentro del espacio ese dentro de la jugada, ¿no? O sea, el cálculos posteriores no hace, ¿no? Para determinar estrategias y... Sí, el algoritmo que hace es que primero va y agarra una muestra y de todos esos tipos de juegos que tengan esa muestra, va y calcula cuáles son las mejores posiciones que hay en el tablero. Ajá. Pueden ser varias que tengan el mismo valor. Y va armando un conjunto que llama el conjunto de las mejores posiciones. Ajá, por eso, pero como que no, o sea, por ejemplo, valora las posibilidades no, en futuro, o sea... No. Por eso le digo, no las valora en futuro. Porque la idea de autómatas solares, o la inquietud que teníamos, es que en los sistemas complejos existe una pregunta que si una regla local puede inferir una regla global. Es decir, que si un juego local, aunque tú no sepas, está infiriendo el futuro. Ajá, sí. Y queremos probar eso. Entonces, queremos probar eso, pues no teníamos que ver qué pasaba en el futuro. Queremos ver si esa jugada fue estratégica después de que ya lleva varias partidas. ¿Sí? Pero el que se lo hace así es DeepMind. Sí, o sea, AlphaGo, sí, él lo hace así. Sí. Pero pues ellos tienen millones de dólares y un chorro de computadoras y son como 200 investigadores, ¿no? O sea, y aquí nada más era mi estudiante y yo. Y no, el espacio de búsqueda pues, en futuro, o sea, son combinaciones que computacionalmente es costosísimo. O sea. Claro, por eso usan Monte Carlo, sí, claro. para evitar eso. Con una aleatoriedad. Sí, pero la idea aquí era que mi estudiante viera que él podía hacer un juego que jugaba, que no nada más los ingleses lo pueden hacer. ¿Sí ves? Ahora también, ¿por qué no sé lo mismo? Pues porque pues, ya existía y no le vas a ganar al AlphaGo. Además, ya existía alguien mejor que AlphaGo, se llama AlphaGo 0. AlphaGo 0. Sí, es el que sigue. AlphaGo 0 lo pusieron a jugar contra AlphaGo y AlphaGo 0 ganó 100 partidas ya a 0. O sea, no hay forma de competir ya con... Sí.
Es más, hasta Isidore ya dejó el Go. Porque dijo que él no se podía considerar campeón del mundo cuando había un ente que jugaba mejor que él. ¿Otra pregunta? Yo, Sí. sí, por ejemplo, en el caso de cuando generan Co, ya no me quedó muy claro, o sea, porque el primero dice que si estaban en los bordes, daba como una ponderación negativa, entonces, pues Co casi siempre lo hacen en los bordes. Ahí, ¿cómo lo evaluaban? No, en los bordes es nada más para que nuestro autómata no se salga del tablero. Ah, ok. Pero si es borde, el borde se mantiene siendo borde. Sí. No evalúa nada. Ok. Pero entonces, si se genera un Co, que Sí. por lo regular siempre los Co son en los bordes. Si genera un co, la máquina lo detecta y le dice, ¿sabes qué? Es una jugada indebida, regrésate. Ah, ok. ¿Existe algún tipo de estrategia que se pueda aplicar en problemas reales, digamos? O sea, ¿el Go refleja alguna cuestión que pueda ser aplicada? Honestamente, yo no me he metido a eso. He escuchado cosas en ese sentido, ¿no? Pero yo no me he metido a ver si tiene alguna aplicación real. Entonces, no, te debo esa respuesta. Bueno, si gusta, nosotros en el equipo de trabajo en el que estoy, el doctor sí hace como utilizando el juego de Go, hace un análisis para hacer compararlo con la respuesta inmune del cáncer contra el mismo cáncer. Entonces sí tiene aplicaciones. Otra aplicación que se me ocurre, y es la más famosa, es para la guerra. El libro del arte de la guerra está inspirado en el juego de Go. Digamos que es la aplicación más vieja y la primera que se le dio. HSDS creo que también lo usa algoritmos para elegir dónde abrir sucursales. Ok, ¿alguien más? Ajá. Bueno, estaba mencionando que esta es una estrategia pues subóptima, ¿no? Busca pues como tal reglas, bueno, como es una heurística, ¿no? Subóptima que busca un global, no busca un global sino local, es subóptima. Ajá. Ha pensado en la manera de utilizar esa estrategia como en uno más grande, o sea, por ejemplo, yo trabajo algoritmos genéticos, entonces utilizar un algoritmo genético, buscas la regla subóptima, utilizando un autómata de este tipo y ya generas una nueva solución a partir de esa y así se va. Sí lo hicimos, fíjate. ¿Sí? Sí, de hecho primero pensamos buscar la jugada óptima usando algoritmos genéticos, pero se tardaba, por cada jugada se tardaba horrible la máquina. Y entonces, pues como era una laptop la que teníamos, pues no podíamos darnos el lujo de usar esa herramienta. Pero el programa existe. La primera que te mostré, la implementación del Racket, ese usa algoritmos genéticos. Entonces en algún momento llegamos a tener una máquina con ese poder, pues podemos correr ahí en nuestro programa. Entonces hicimos los dos, pero nada más lo único que reportamos fue el último algoritmo. Porque la idea era que podía yo entrar a un torneo y poder medir qué tal jugaba mi máquina. En el torneo pues no te esperan como una hora para ver qué vas a responder, o ya pierdes puntos, ¿sí? Ya no es... Pero sí se puede usar cualquier método de optimización. Puede ser algoritmos genéticos, puede ser también ¿cómo se llama PSO, Particle Sound Optimization, cualquier otro método de optimización. Aquí la ventaja de todos los solares es que te permite evaluar en paralelo tu tablero. Sí, pero lo que entiendo es que pusieron el autómata está arriba en el nivel más alto y el algoritmo genético está abajo, ¿no? Buscando una solución. No, al revés. ¿Al revés? Estaba... Al revés. ¿Y si llegaron a compararlo, los resultados? Sí. Pero digo que tardaba mucho. Pero era mejor eso, pero los resultados más allá del tiempo computado. No, eran similares. No ganábamos mucho, digamos, en el poder de juego. Ahora tú sabes que en algoritmos genéticos hay que ir cambiando parámetros, hay que ir jugando y ver qué conviene más, ¿no? Sí. Pero ni siquiera corría, digamos, en términos más o menos aceptables, entonces decidimos desechar esa idea. ¿Qué tipo de estrategia de paralización fue la que se utilizó para
No, este no está paralizado. Ah, Nada más ese digo no que se está puede, si alguien quiere, lo puede paralizar. Ah, ¿cuántas celdas son O sea, esas? tú tienes si tú tienes un autómata solar, si tú tienes ese modelo, puedes usar cómputo en paralelo. Porque los cálculos hacen para cada celda, ¿no? Exacto, tienes un procesador para cada celda. Sí, ahí es otro problema. Y ese procesador, de hecho, hubo una computadora que se diseñó usando autómatas solares. A ustedes no les tocó, pero se llamaba, se me va el nombre, la inventó un cuate que se apellida Hill, del MIT. Camex. ¿Eh? Camex, sí. Camex. No, otra. Esa era una tarjeta, pero una computadora, Connection Machine. La Connection Machine es una computadora diseñada a partir de átomos solares. Cada procesador está conectado en una malla. Entonces, pues si tú metes esto a procesos en paralelo, pues vuela. Oye, o sea, le pregunto, no, o sea, los cálculos se hacen independientes para cada celda, ¿no? Sí. ¿Cuántas celdas tiene, verdad? Pues para tu tablero, 19 por 19, dime Sí. cuántas tiene. Unas cuantas. Casi O cuantas. si tienes un tablero 9 por 9, depende de qué vayas a hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, Bueno, pues, pues muchas gracias por su atención. a nombre del Departamento de Computación, otorgamos el presente diploma al doctor José Manuel por su participación en el seminario departamental. Muchas gracias y un pequeño Muchas gracias. presente del Departamento de Computación. ¿Una computadora? Algo parecido. Muchas gracias a todos.